Hola, continuamos hoy con la parte de mamíferos. La última parte ya de todos estos amniotas que hemos visto, desde esa conquista del medio terrestre con los reptiles, pasando por toda la gran variedad de reptiles y cerrando el grupo con los mamíferos. Un grupo bastante diversificado y bastante más allegado a nosotros, de los cuales conocemos gran cantidad de individuos. Ya son mucho más allegados a nosotros. Allegados no solo desde que nosotros como humanos somos mamíferos, sino también en cuanto a reconocimiento y que algunas veces los hemos visto. Bueno, vamos a empezar con las características generales, las que comparten o compartimos absolutamente todos los mamíferos. La primera es muy obvia, parece, después vamos a ver la excepción, ¿no? Está cubierta con pelo, como fanera tegumentaria, como anexo tegumentario, el pelo. De hecho, en viejos libros de biología, una de las características fundamentales de los mamíferos era tener pelo y se los llamaba mamíferos o pilíferos. Pilíferos viene de pili, pelos, y feros, llevar, que llevaban pelos, que tenían pelos. Obviamente esta característica se ve reducida en los cetáceos, por ejemplo, en las ballenas, en los delfines. Entonces existe una reducción de esta característica del pelo. Otra de las fundamentales características que tenemos es un tegumento con glándulas. Gran cantidad de glándulas sudoríparas, odoríferas, sebáceas, las glándulas mamarias. Mamarias porque son las fundamentales. De hecho vienen mamíferos por la posibilidad de amamantar o de producir leche para el alimento de sus crías. De ahí viene el nombre de mamíferos, que sí es una característica pura, única y exclusiva de estos individuos. Las glándulas sudoríparas son generalmente glándulas para el sudor, para refrigeración corporal, y las odoríferas se la utilizan muchos de los animales, que se utiliza para marcar territorios, ¿sí? Para dejar un olor propio. Como característica ósea, no muy detectable, pero bueno, es que poseen 7 vértebras cervicales de toda la columna vertebral, de la cual forman parte de los vertebrados, que son vertebrados. 7 vértebras en la parte cervical poseen como una característica. Después vienen las dorsales y demás. Dientes difiodontos. ¿Qué significa dientes difiodontos? Absolutamente todos los mamíferos tienen una segunda dentición, tienen un recambio de dentición. Eso es dientes difiodontos. O sea, que hay una primera dentición de leche, porque el cráneo todavía es pequeño, con menos piezas dentales, y luego de un tiempo caen esas piezas dentales y sale la dentición definitiva. Como ocurre con nosotros, con los humanos, como ocurre para quienes tienen perros o gatos cuando son cachorros, pierden luego los dientes y toman la dentadura definitiva. Bueno, esta característica de difiodontos, de cambiar la dentadura de una dentadura primaria de leche a una dentadura definitiva, es característica exclusiva de todos los mamíferos. Y heterodontos es que hay distintos dientes. Si analizamos la dentadura, vamos a ver que hay dientes más especializados para el corte, más especializados para moler. No todos los dientes son exactamente iguales, incisivos. Hay una diferencia dentaria. La podemos ver nosotros, que además somos omnívoros, podemos comer de todo, pero dentro de los carnívoros también vamos a encontrar una diferencia dentaria, ¿sí? Y un único hueso, la mandíbula inferior. O sea, la mandíbula inferior está formada solamente por un solo hueso. Párpados móviles, eso lo vemos fácilmente en nosotros. Y un oído externo carnoso, ¿no? Perdón, un pabellón auricular. Claramente se ve un pabellón auricular, la oreja. Y 4 extremidades adaptadas a diversos hábitos. ¿Por qué a diversos hábitos? Porque nosotros tenemos 2 adaptadas para la marcha y 2 adaptadas para manipulación, para actividades muy finas de muchísima precisión, que son nuestras manos. Adaptadas pueden estar para la natación, como puede ser los pinnípedos. Puede ser las ballenas, por ejemplo, los lobos marinos. Adaptadas puede ser para el vuelo, como es en los murciélagos, en los quirópteros. Entonces hay una adaptación
grande en cuanto a el tipo de extremidades. Se va a dar según en cada grupo una adaptación de esas extremidades. Un corazón tetracameral, vuelvo y lo repito, y creo que lo he repetido en cada una de las clases. Si no se lo acuerdan, vuelvan allá a esa primera clase que vimos de sistema circulatorio. Corazón tetracameral porque tiene 4 cavidades, 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos, un circuito doble de circulación, y el pulmonar y el sistémico, y obviamente de sangre calientes endotérmicos o homeotermos, o sea que pueden mantener la temperatura constante. Caso del humano, 37 grados centígrados, o sea que homeotermos y endotérmicos generan el calor y lo mantienen. Y además este corazón tetracameral tiene eritrocitos anucleados o sin núcleo, o sea que los glóbulos rojos no tienen núcleo. Vamos a ser más puntuales, y eso les da la posibilidad de llevar mayor volumen de oxígeno, como son los que transportan el oxígeno, cosa que ya hemos visto también anteriormente y nos explayamos un poquito más en aves. Claramente acá hay una evolución mayor, y es el no tener núcleo, el glóbulo rojo, para poder transportar una mayor cantidad o mayor volumen de oxígeno. La respiración es pulmonar, con una caja de resonancia para la voz, la laringe y toda la parte del tórax. Y fíjense que acá aparece la laringe, tenemos cuerdas vocales, ya no estamos con la siringe que vimos que tenían tanto los cocodrilos como todas las aves. Un paladar secundario, el paladar blando, hacia atrás, y un diafragma muscular. Recuerdan que dijimos que algunos reptiles tenían que tragar aire. Nosotros tenemos un diafragma, este músculo que está debajo de las costillas, que cierra toda la caja torácica y que hace un movimiento constante para que entre y salga el aire. Lo hace por sistema nervioso autónomo, no estamos pensando nosotros en qué momento inspirar o expirar. Lo hace de manera totalmente automática. Este músculo diafragma es el mismo que hace esos saltitos cuando una persona tiene hipo, ¿sí? Hace una contracción y dilatación muy rápida. Todo esto es característica, como venimos diciendo, exclusiva de los mamíferos. Riñones y vejiga, la presencia de una vejiga donde se acumulan los desechos, la orina, y riñones, pares retroperitoneales. Un encéfalo altamente desarrollado en todos, fundamentalmente. O sea, si nosotros comparamos los reptiles, comparamos las aves con el cerebro de los mamíferos, hay un desarrollo del encéfalo de los mamíferos. Y este desarrollo está dado no solo al tamaño, porque podríamos comparar el tamaño del cerebro de un cocodrilo, por ejemplo, que tiene un encéfalo grande, con el tamaño del cerebro de una pequeña rata, que tiene un encéfalo pequeño, pero en proporción el repliegue que tiene, esas honduras que vemos en el cerebro, hacen que aumente su superficie, que tenga mayor cantidad de neuronas. Entonces hay un desarrollo mucho más del encéfalo, que obviamente, y después lo veremos, pone el remate con los humanos, pero voy a dejarlo para un capítulo sobre el final de esta clase. Bueno, lo dije antes cuando hablamos de las 4 cámaras del corazón, esto de endotérmicos, hemotérmicos, que mantienen su temperatura constante. Se mantiene en 2 grupos bastante primitivos, los monotremas y los marsupiales, la cloaca. Después lo vamos a ver ahora en un rato en la próxima. Y sexos separados, o sea, hay machos y hembras claramente identificados, y la fecundación es interna con órgano copulador. Esto se está comparando bastante, o pareciendo bastante, a los reptiles. Y el embrión que se desarrolla en un útero, ¿sí? Y placentados en una gran mayoría, o sea que hay un desarrollo embrionario interior dentro del individuo. Aquí ya no se deja el desarrollo embrionario exterior como era en un huevo, sino que este huevo amniota se modifica, obviamente ya no tiene cáscara sobre el último grupo, y pasa a desarrollarse dentro del individuo. Pero esto lo vamos a ver con la diferencia o la clasificación que podemos encontrar de los mamíferos según su tipo de reproducción. Y vamos a dividirlo en 3 grandes grupos. Por un lado, los prototerios. Prototerios son monotremas, el ornitorrinco, el equirna. Estos mamíferos que ponen huevos. Son mamíferos que
ponen huevos, o sea, el huevo, igual que un huevo de gallina, si quieren, y se da el desarrollo en ese huevo, y luego, al igual que las aves, entre comillas, no son aves, son mamíferos, el embrión se alimenta de leche. En este caso, en los monotroemas, en el ornitorrinco, la leche se produce en las glándulas mamarias, ¿sí? Pero es secretada a través de unos pelos, ¿sí? O sea, las glándulas y a unos pelos que hay en el pecho de la madre. ¿Por qué no hay pezones? Porque no tiene labios. Al no tener labios no puede succionar. Esto lo hemos hablado cuando contamos en la clase de anfibios la anécdota de el sapo fuma y revienta. Ahí he explicado de cómo cierra alrededor el labio. Bueno, básicamente fíjense que los monotremas tienen un pico córneo. En este caso se lo ve con dientes. Estos serían los más primitivos que tendríamos en la República Argentina. En Sudamérica, los actuales que encontramos en Oceanía no tienen dientes, son picos lisos. Pero al margen de ese detalle, el pico hace que no se pueda cerrar alrededor de un pezón la boca, y por lo tanto si se succiona ingresaría aire y no leche. Clara experiencia que podemos hacer usando un sorbete, una bombilla para tomar una gaseosa, agua, y en lugar de cerrar con los labios nuestros alrededor de la bombilla, dejar abiertos los laterales, intentar succionar, y veremos que va a entrar aire por los costados y no el líquido por el medio. Lo mismo decíamos que pasaba con el cigarrillo en el sapo, en esa anécdota de que el sapo fuma y revienta, el viejo mito. Bien, entonces en estos individuos la leche va a desprender, a salir, y a través de pelos en el vientre de la hembra va a succionar las crías. El otro grupo que vamos a encontrar como gran grupo es terios, pero se divide en dos, en metaterios y en euterios. Los metaterios son los marsupiales. Marsupiales, obviamente calculo que se están pensando todos en el canguro, y si no el marsupial nuestro, que es la comadreja. Los canguros y comadrejas tienen un marsupio, una bolsa donde se desarrolla posteriormente el embrión. ¿Qué ocurre acá? Acá no ponen huevos, acá la fecundación es interna, pero el embrión al poco tiempo de la fecundación y de empezar a desarrollarse sale, trepa por los pelos, se mete en el marsupio y se aferra y fija, fíjense en qué estado de poco desarrollo, vemos acá el embrión, se aferra y fija a un pezón y se transforma en un embrión lactante, el cual va a estar una gran cantidad de tiempo hasta que se vaya desarrollando y llegue a tener las estructuras prácticamente de adulto, como lo vemos acá, donde ya estaría a punto de abandonar el marsupio. En estos últimos momentos es cuando ingresa y sale del marsupio a propia voluntad, hasta que ya no ingresa nunca más. Pero veamos que las primeras etapas es un embrión lactante. Como dijimos, los canguros, claramente todos los asociamos a Australia, por ejemplo, pero la comadreja es nuestro marsupial típico en Sudamérica, en la República Argentina. Y por último, nos queda este último gran grupo, que es el de los euterios, los placentados. Todos los mamíferos, la gran mayoría de mamíferos que nosotros conocemos, son mamíferos placentados. ¿Sí? Estos siguen siendo marsupiales del viejo continente, nuevo continente, y ya los mamíferos placentados. Estos mamíferos placentados, que como dijimos antes han desarrollado gran cantidad de formas, adaptaciones para la natación, como los que tenemos acá, netamente acuáticos, la reducción del pelo, fíjense que los bigotes todavía persisten, hay rasgos propios de mamíferos, aunque pierdan pelo, que sigue estando. Esto tiene además pelo porque es un lobo marino, pero en otros se redujo y quedan algunos esbozos de pelos. Estos son mamíferos, alimentan a sus crías con leche, obviamente. Estos son otros mamíferos que también mencionamos antes, los quirópteros, los murciélagos, los cuales se alimentan. Tres básicamente: están los insectívoros, que se alimentan de insectos, están los frugívoros, que generalmente se alimentan de frutas o néctar de flores, y están los vampiros, que se alimentan de sangre. Generalmente lo que hacen es morder a un animal mientras que duerme, y ahí toman la sangre, es el caso del vampiro.
pero en ningún momento viene volando y nos muerde el cuello y toma sangre. Eso es más para una película que para el hecho real. Los murciélagos, además de desarrollar la capacidad del vuelo, que no es muy buena porque no tienen un metabolismo, una respiración alta que les permita largos vuelos, sino que les permite un rato de vuelo y luego poderse poner a descanso, descansar y recuperar energías. Consumen muchísima energía volando. Si no son alimentados, si no se alimentan en sus vuelos, corren serio riesgo de morir. No pueden pasar muchos días sin alimentarse, más 2 o 3 días, porque pueden llegar a morir por la cantidad de energía que utilizan en el vuelo. Una característica que tienen es que tienen lo que se llama una especie de sonar, que también lo tienen, por ejemplo, los delfines. En los delfines usan un sonar y en el caso de los murciélagos es como un radar. Emiten ondas y esas ondas chocan contra alguna presa y los posiciona en el lugar donde hay una presa. También tienen los pabellones auriculares muy bien desarrollados para poder percibir ondas de otros individuos y también la onda que rebota. O sea, un radar, un sonar, funciona por el rebote de onda. La onda es emitida, choca contra la presa, contra el objeto, vuelve y se hace un cálculo. Si fuese el radar de un avión, y sabiendo que la velocidad de transmisión del sonido es 330 km por segundo, puede calcular por el tiempo que fue y vino la distancia a la cual se encuentra el objeto. No anda con una calculadora por ahí el murciélago, sino que directamente el cerebro lo percibe, lo analiza rápidamente. Es como nosotros cuando pasamos por una puerta no andamos midiendo qué distancia nos queda al marco. O sea, directamente forma parte de su fisiología, de su comportamiento, y de esa forma logra alimentarse. Después podemos pasar a mamíferos bastante ya más conocidos por todos. Y todos estos que vemos acá, los mustélidos, que es el lobito de río, la verdadera nutria, los felinos, todos los gatos, los cánidos, acá vemos un zorro, pues una guaraguazú, puede ser un perro doméstico, el Canis familiaris. Todos estos son carnívoros, están en el grupo de los carnívoros. ¿Qué características tienen estos? Se alimentan de carne, tienen una dentición exclusivamente preparada para cortar, dientes filosos que pueden cortar, desgarrar, y un tubo digestivo corto. ¿Qué significa un tubo digestivo corto? Que tiene una digestión bastante breve, bastante rápida. Rápidamente absorben los nutrientes. A diferencia de otros grupos, como los herbívoros, por ejemplo, que tienen un tubo digestivo mucho más largo. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos hay que romper, o sea, en los casos hay que romper la pared de celulosa y requiere un proceso mayor tanto de tratamiento del bolo alimenticio como de la absorción. Sí, claramente esto lo podemos ver en que cualquiera que tenga un perro o un gato sabe que ni bien se alimenta, a los pocos minutos o al poco tiempo generalmente necesita hacer sus necesidades. Algunos tienen espacios más largos, pero lo normal es que rápidamente el bolo alimenticio transitó todo el tubo digestivo, mientras que los herbívoros no, demora bastante tiempo más la absorción y el procesado del alimento. En muchos casos tenemos los rumiantes, como son las vacas, por ejemplo, y los estómagos especializados, en el caso de la vaca, dividido en 4 cavidades, cuando en muchos casos se los llaman a esas 4 cavidades 4 estómagos. En realidad es el mismo que está dividido, y en una de las cavidades hay unos protozoos encargados de romper la pared de celulosa para que luego pueda alimentarse la vaca, absorber todos esos alimentos, todos los nutrientes, perdón, el alimento ya lo ingirió, ahora todos los nutrientes, y poder absorberlo, luego romper la pared de celulosa, que no puede de manera química el individuo. En el caso, por ejemplo, de los roedores, ¿sí?, muchas veces lo que se observa es lo que se conoce como una coprofagia, o sea, posterior al se alimenta el animal,
parecería que defeca y que luego se come sus propias heces, y eso es totalmente erróneo. ¿Por qué es totalmente erróneo? Porque el animal lo que hace es comer, mandar todo ese bolo alimenticio hacia un ciego. En ese ciego están los protozoos que van a degradar la pared celular, forman un nuevo bolo alimenticio que es el que sale por el único lado posible, por el ano. Una vez que sale por el ano lo vuelven a ingerir, y ahora ya no lo mandan directo hacia el ciego, lo mandan a recorrer ese bolo alimenticio todo el tubo digestivo, asimilan los nutrientes y ahora sí lo que sale es materia fecal. ¿Sí? O sea que en principio toman el alimento, lo envían hacia el ciego sin hacerlo pasar por el tubo digestivo. En el ciego es procesado, y procesado simplemente de romper la pared de celulosa, y luego va al exterior y lo vuelven a ingerir, ahora sí, para que recorra bien todo el tubo digestivo con todos los procesos de digestión. Como característica fundamental en los roedores, lo que vemos acá abajo es un carpincho, es que tienen unos dientes incisivos muy desarrollados, dientes incisivos que se van gastando y van creciendo de manera permanente. O sea, por eso si uno lo ve en los conejos o lo ve en los castores, por ejemplo, los dientes son muy largos en su frente y se van desgastando a forma de bisel constantemente por estar royendo, comiendo madera, comiendo estructuras que le generan un desgaste, pero que el crecimiento lo va compensando. Incluso es contraproducente si no desgastan esos dientes y se les hace demasiado largo. Pueden llegar a lastimarse ellos mismos. Por algo es que necesitan constantemente el estar comiendo o en contacto con madera. Una característica más que quizás vale la pena agregar en estos grupos, tanto en los conejos como en los roedores, es que son animales terrestres y que algunos, en algunos casos, como el carpincho, son también acuáticos, están asociados a la vida acuática y los podemos encontrar en lagunas, los podemos encontrar en algunos cauces de agua. Algo más para agregar es en cuanto a su dentición. Dijimos que tiene estos dos dientes importantes, y luego, como no hay dientes incisivos, dientes caninos, perdón, los incisivos son los que se desarrollan, pero dientes caninos, hay un espacio, una falencia, una falta de esos dientes caninos, y ese espacio se lo llama diastema. O sea, tiene un diastema, un espacio sin ningún tipo de diente. Para finalizar, y algo que habíamos dicho desde el principio, es que se ha incrementado la capacidad craneana cerebral en todos los mamíferos, y de hecho en todos estos mamíferos este incremento ha llevado a cierto grado de inteligencia. Aquí vemos los primeros, los más acercados, más llegados a nosotros, los monos del viejo mundo, estos primates que empezaron a tener una capacidad de sociabilización, de inteligencia, de poder copiar y hacer cosas, pero de no tener obviamente la inteligencia de un discernimiento. ¿A qué me refiero con esto? Si yo me pongo y le enseño a un mono a atornillar con un destornillador, ¿no? Con una herramienta, un tornillo, y en la mitad de lo que le estoy enseñando, por X motivo, me pica la cabeza y me la rasco, cuando yo le doy al mono para que lo haga, lo va a hacer, va a atornillar el tornillo ese a la perfección utilizando la herramienta, el destornillador, pero en un punto va a dejar de hacerlo, se va a rascar la cabeza y va a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque no va a discernir que ese rascado de cabeza mío nada tenía que ver con el hecho de apretar un tornillo. ¿Sí? Esto es difícil, ¿no? A veces explicarlo así en una clase virtual, pero cuando uno está hablando, si yo estoy hablando, explicando algún proceso y lo grafico con mis manos, es claro que si me acomodo los anteojos o que si me rasco, no hace a lo que estoy graficando con mis manos, hace una necesidad personal mía.
Entonces eso es lo que no puede discernir, por ejemplo, un primate, que nosotros sí podemos. Los humanos, los primeros humanos con los cuales los primates comparten el 80% del ADN de todo su cuerpo, excepto el del cerebro. El cerebro solamente se comparte un 30 o un 20% con los primates. O sea, un desarrollo mayor del cerebro en los humanos, además del aumento de la capacidad craneana. Somos los primeros, los humanos, los que pudieron dominar herramientas, dominar el fuego, dominar herramientas simples para la caza, para la alimentación, pasar de ser nómades a ser sedentarios, dominar la primera agricultura, plantar a mano los primeros vegetales y cuidar a los primeros animales para tener el alimento, industrializar la agricultura gracias a la inteligencia, poder tener tecnología, poder tener las máquinas necesarias para poder proveernos alimentos, confort, tecnología, los celulares, las computadoras, internet, todo lo que estamos utilizando para mitigar esta pandemia y poder seguir en clase. Todo esto es gracias a la inteligencia que tenemos los humanos, a la inteligencia del desarrollo que nos ha llevado a independizarnos de los primates, del resto de los animales, de ser tan superiores y de tener tanta inteligencia, de poder lograr esto que vemos acá, que es una foto de Hiroshima luego de la bomba atómica creada por la inteligencia humana, por un gran científico, y que ha generado millones de muertes. Entonces, no sé también hasta cuánto la inteligencia puede llegar a ser superior a los primeros individuos que vimos, a los cnidarios, quizás a la anémona, al mismísimo Nemo. ¿Sí? Entonces, evolución no es sinónimo de mejora, no es sinónimo de inteligencia. Eso no es evolución, y creo que hasta acá a las pruebas me remito. Bueno, esto es como un cierre integrando todo esto que vimos, ya que hasta acá vimos todos los grupos animales que se deben ver durante el año, y tratar de desmitificar eso que muchas veces aparece erróneo, más si uno lo googlea de manera directa, y vemos que aparece como evolución ser inteligente o tener inteligencia. Bueno, claramente no estamos hablando de la inteligencia, sino que claramente lo que hablamos de evolución es evolucionar para persistir en el tiempo, para poder vivir, alimentarse y reproducirse. Claramente, si queremos analizar eso, hablaríamos, por ejemplo, de un grupo que no hemos tratado, que apenas se pasó por la película de Nemo y que lo mencionamos en un cuestionario, que son los equinodermos. Dentro de los equinodermos hay un grupo que es el de los crinoideos, los lirios de mar, y estos han aparecido allá en la explosión del Cámbrico, hace 65 millones de años, miles de millones de años, y hasta el día de hoy siguen estando, o sea, nunca se extinguieron. Si los crinoideos hubiesen podido escribir o tuviesen la capacidad de documentar todo lo que pasó, ellos nos dirían exactamente cómo fue toda la evolución de la vida en el planeta. Pero ¿qué más evolucionado que ellos, que han logrado persistir tantos miles de millones de años? La fuerza no les alcanzó a los dinosaurios, que solamente vivieron 150, 160 millones de años y se extinguieron. Ni uno quedó como lo conocíamos, porque posiblemente estén todavía entre nosotros, pero con forma de aves, con lindos plumajes y lindos cantos. O apenas los 12.000 años de la inteligencia nuestra, que no sabemos cuántos años más, y no sé si miles o menos, nos permitirá seguir estando contaminando y demás. Bueno, hasta acá llegamos con todo lo que es diversidad. Nos vemos o nos escuchamos o en presencial. Veremos cómo siguen los próximos encuentros.